Capítulo 53 del libro del profeta Isaías. El tema que hoy nos corresponde es el otro evangelio. Vamos a dar lectura, solamente son 12 versículos. Este capítulo es un capítulo muy corto, 12 versículos que encierran una de las verdades, o creo yo, las verdades más gloriosas que encierra el Evangelio de Jesucristo. Dice a la letra así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a pedirles, hermanas, hermanos, que inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, te estamos dando gracias por este hermoso pasaje, por este hermoso evangelio que hoy nos brindas, que hoy nos das, Señor. Te pido, Señor, una bendición muy, muy especial para cada uno de tus hijas, hijos, que esta tarde ya tu nombre sea glorificado en la vida de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor, un momentito? Muy bien. Ustedes pueden ver en el anuncio publicitario del día de hoy el tema o el título que se refiere es el otro evangelio. Alguien dijo que el capítulo 53 es la marca permanente del Antiguo Testamento, donde se nos habla de la muerte expiatoria de Jesucristo por la humanidad. Pero quiero comenzar diciéndoles esto. Por ahí leí una anécdota muy bonita. Un pequeño niño tuvo un accidente terrible
y se lastimó de manera muy importante la muñeca, el brazo. Su madre lo curó, lo vendó. Después la vida lo separó. Cuando este jovencito, este niño, ya era un adulto, un apuesto caballero, por años no vio a su madre. Y cuando su madre lo volvió a ver, dijo: ¿eres tú mi hijo? ¿O quién eres? Dijo: yo soy tu hijo. ¿Cómo puedo yo saberlo?, respondió la madre. ¿Te acuerdas que cuando ella era un niño, yo me accidenté y tú me curaste este brazo? Y le enseñó la muñeca, le enseñó la marca de la muñeca. Le enseñó la marca de la herida que tenía él. Y la mujer, la madre, lo abrazó. Dijo: la marca que te dejó ese accidente, te identifican como mi hijo. Y le abrazó. ¿Y sabe usted que las marcas de Jesucristo están definidamente establecidas en este pasaje? En este pasaje profético, en este pasaje evangelístico. Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Ni siquiera Isaías sabía lo que estaba escribiendo. Ni siquiera Isaías sabía que era una profecía que se cernía sobre nuestro Señor Jesucristo. Él, Isaías, cuyo nombre significa Jehová salva, que probablemente fue, como establece la historia en el Talmud, fue cortado por la mitad, separado de su cuerpo. Se dice a raíz de su fe. Y lo peor, que fue cortado por un descendiente de del mismo linaje hebreo, por Manasés, uno de los descendencias de Manasés. Fue el que lo cortó por la mitad, aserrado por su fe en Jehová. A Dios la gloria por estos profetas que fueron asesinados por la causa de Jesucristo. Parece ser que Hebreos capítulo 11, versículo 37 dice, cuando menciona de los héroes de la fe, menciona al profeta Isaías precisamente en este sentido. La verdad que no puede haber un Salvador sin la cruz. La verdad que el Señor dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe que un escritor, aludiendo al capítulo 53 del profeta Isaías, dijo que esta parte del Antiguo Testamento, que parece que fue escrito, dice, bajo la cruz del Gólgota, describe exactamente, de una manera exacta, todo lo que sucedió al pie de la cruz? Miren, voy a mencionar algunas expresiones históricas de hombres de Dios, como también voy a mencionar algunos conceptos de algunos críticos en relación a este libro, para luego terminar sobre el contenido mismo del libro, así en forma sintética, en una aparente contradicción que tiene este capítulo 53 con sus 12 versículos. Primero, ¿sabe usted que Lutero lo llamó, o llamó de él, dice que ese libro es obligación de todos los creyentes aprendérselos de memoria? Y eso lo voy a encargar de tarea. Son 12 versículos. Hágase usted ese compromiso con Dios. Se aprende las canciones de Pedro Infante, se aprende las canciones de Jorge Negrete, o las canciones modernas. Hay chavos, hay muchachos que se aprenden las canciones raperas. Bueno, apréndanse este capítulo. Son 12 versículos. ¿Cuántos dicen amén? Que nos lo vamos a aprender. Va a sellar su vida en la redención de Jesucristo cuando experimentemos las verdades de este evangelio del capítulo 53. ¿Puede darle la gloria al Señor? Damos la gloria a Él, la alabanza y la adoración. Así que aprendérnoslos de memoria.
nos lo ordena el reformador Lutero, que nos lo aprendamos de memoria. Son 12 versículos y nos lo vamos a aprender. Yo cuando ya casi me lo sé. Y nos lo vamos a aprender bien y siempre lo vamos a recitar. Cuando estemos en momento de crisis, de soledad, o de dolor, o de muerte, Señor, tu palabra dice que por ti, Señor, por mí, fuiste muerto en la cruz. Por mí derramaste tu sangre. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Y el castigo de mi paz fue sobre ti, y por su llaga fui curado. Así que vamos aprendiéndolo de memoria. Eso lo dice Lutero como una orden para la iglesia del Señor. ¿Sabe usted que uno de los padres de la iglesia, Policarpo, le llamó la pasional de oro? Es decir, era tan pasional este capítulo, sobre todo estos 12 versículos, que le llamó la pasional de oro. Los rabinos le llamaban la maravilla del libro de la consolación. Otro hombre de Dios dijo que en lugar de ser una pronunciada profecía, es una recapitulación histórica de la narración del Evangelio, de los padecimientos de Cristo y la gloria que habría de seguir a ello. A Él sea la gloria y la alabanza. Pero la mayoría o un buen número de rabinos, fíjese, hago anotación sobre este respecto, porque no todos aceptan este capítulo, sobre todo los rabinos ortodoxos, los judíos ortodoxos. Simplemente le dan una aplicación meramente histórica, social, pero no lo aplican a Jesucristo. Sin embargo, muchos de ellos dicen que este capítulo es la cámara de la tortura de los rabinos, es la mala conciencia de la sinagoga. Pero la verdad, históricamente se demuestra que este libro o ninguna porción, independientemente a este capítulo de 12 versículos, ha tomado parte para la conversión de miles y miles de judíos en la historia del cristianismo. A Él sea la honra, la gloria, hoy y siempre. Hemos leído todos el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Qué venía leyendo Felipe? O el etíope. ¿Qué venía leyendo? Precisamente este capítulo. ¿Entiendes lo que lees? Digo, ¿cómo voy a explicar si no me explicas? Y si la porción era fue cortado entre la tierra de los vivientes. Explícame, ¿de quién habla? Y dice que la escritura que Felipe le explicó al etíope que estaba hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A Él sea la gloria, la honra, hoy y siempre. Entramos directamente entonces a este libro tan hermoso. La escritura dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? El quién no está, el Señor está hablando, Dios Padre, no está hablando sobre que sería rechazado, no, al contrario. Es el pasaje bíblico más aceptado. Se está conmoviendo la humanidad. Se relaciona, encaja, es inherente a los evangelios. E Isaías, repito, lo ignoraba. Estaba fuera del conocimiento del profeta. Entonces, cuando Dios dice, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Lo que está significando es que el Señor dice, abran sus ojos, abran su corazón. Aquí está el anuncio más importante de la humanidad. Y cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el brazo significa poder, omnipotencia, dominio, hegemonía en todo y por todo. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y luego se presenta una serie de aparentes contradicciones, pero al final dirigen a una verdad maravillosa. Primero, fíjese, en este sentido quiero que ponga mucha atención.
en este pasaje se nos presenta a Dios y a la vez al hombre. Se nos presenta a Jesucristo exaltado y a la vez humillado. Se nos presenta a Él como Señor, pero también se nos presenta como siervo. Se nos presenta como sacerdote, pero se nos presenta también como víctima. Se nos presenta como príncipe, pero también se nos presenta como súbdito. Se nos presenta como muerto, cortado, dice, por permiso de Dios, pero victorioso sobre la misma muerte. Se nos presenta como rico, pero también se nos presenta como pobre. Se nos presenta como rey conquistador y varón de dolores y expuesto a debilidad y bajeza y humillación, pero se nos presenta también como el rey conquistador. A Él sea la gloria, la honra, hoy y siempre. Denle un aplauso al Señor. Denle la gloria a Él, que Él se la merece. Fíjese, en relación a lo primero, como la Escritura dice en el versículo 2, que de la raíz seca, la raíz que no tiene vida, nace un renuevo muy importante, muy significativo. ¿Cuál renuevo delante de Él? Como raíz de tierra seca. De la tierra seca puede el Señor hacer o hizo que naciera el renuevo que salvaría el mundo. Muy fructífero, tan fructífero que el versículo 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole al padecimiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, pero verá linaje. Él va a ver linaje. Por largos días. De la tierra seca, Él verá el linaje. Va a ver el fruto de su aflicción. ¿Sabe quién es el fruto de su aflicción? Su pueblo, su iglesia, sus hijos. Él verá a sus hijos. Los millones y millones de hombres redimidos por su sacrificio. Él verá el fruto de su aflicción. Por eso la muerte del Señor, hermano, no fue en vano. Su muerte trajo por herencia millones y millones de hombres salvados por su amor. A Él sea la gloria, la honra hoy y siempre. Bendito sea el Señor. Así que, aunque haya sido Él humillado, aunque haya sido cortado y haya nacido de la tierra seca, Él tendrá que ver el fruto. Ahora, cuando dice sin apariencia y sin hermosura, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos. Con todo su rechazo aparentemente físico, porque dice que no tenía hermosura física. Las pinturas, hermanos, lo pintan muy bonito al Señor. De pelo rubio, de ojos verdes, con mentón partido, nariz respingada, y lo pintan así muy bonito. Pero dice la Escritura que no tenía hermosura para que le deseemos. Sin embargo, la Escritura dice que Él es el deseado de todas las gentes. A Él sea la gloria y la honra. Hasta hay un libro, se llama El deseado de todas las naciones. Porque nuestra alma lo desea a Él como el Salvador. Lo amamos a Él porque nos salvó, porque nos redimió. Él es hermoso. Cuando Él se nos presente en la personalidad corpórea de Jesucristo de 33 años, con todo su esplendor y con toda su belleza y con toda su gloria, el mundo quedará no solamente anonadado, quedará 1,000,000 de veces asombrado, sobre todo la iglesia. Y el mundo y sobre todo los judíos se asombrarán. Y el Señor dice, ¿ves estas heridas que tengo en mis manos? Bueno, esas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Damos la gloria al Señor. Él las presentará. Él las dará a conocer. Estas heridas, ustedes me las hicieron. No me las he quitado. Las dejo como señal. Las dejo como evidencia que la profecía se cumple en mi persona. Que yo soy el mismo Jesús que ustedes mataron allá en el Gólgota, allá en la cruz. Así que, sin apariencia y sin hermosura.
Fue despreciado y desechado, pero fue el Mesías designado. Sufrió hasta la muerte. Y me llama la atención que dice que vivirá absolutamente, dice, para siempre. Su vida será prolongada. Cuando dice, derramó su vida hasta la muerte, fue contado con pecadores. Pero Él llevó el pecado de todos nosotros. Y el versículo dice, vivirá por largos días, lo que significa que su vida es eterna. Cuando dice largos días no significa que Él tendrá límite su vida, no. Tiene un significado eternal. Por eso el Señor dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por cierto, ese fue el propósito por el cual Jesucristo resucitó a Lázaro. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, estaba Marta. Marta le reclama y luego pregunta al Señor, ¿dónde está María? María está dentro. Y si la manda a llamar, porque Jesús todavía estaba afuera. Y ya viene Marta, y luego cuando María viene, ambas están llorando, Marta y María. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde lo pusiste? Ya estando también María allí, dijo Marta, ya es de 4 días, porque ya hiede. Ya es de 4 días. Y Jesús dice estas palabras. Exactamente en ese contexto dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, y vivirá. Y luego el Señor, fíjese, pasamos por alto lo que pregunta el Señor. Dice, ¿crees esto? Y Marta responde, yo he creído que eres el Hijo de Dios. Y agrega, el Salvador del mundo. Era el propósito de Jesús, que confesaran su deidad. Porque es cierto que resucitó a Lázaro. Era cierto que Lázaro se vino de entre los muertos. Pero Lázaro se volvió a morir. La resurrección de Lázaro llevaba el propósito también de asentar, de ratificar, de establecer de manera inequívoca el mensaje de la cruz que residía en Él. Que Él es el Salvador del mundo. Fíjense cómo allí se está cumpliendo también Isaías 53. ¿Crees esto? Pregunta el Señor. ¿Crees? ¿No estaba el Señor hablando exclusivamente de la resurrección de Lázaro? Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando del perdón de los pecados, de la salvación del alma. Está hablando exactamente lo que dice el versículo 10 de Isaías 53. Vivirá por largos días y verá la voluntad de Jehová en su mano prosperada. Y verá linaje. Esa palabra, hermano, verá linaje, significa Él verá, recibirá el fruto de su aflicción. Todos los hombres, todas las almas que Él alcanzó por su muerte en la cruz del Calvario, que Él vertió su sangre preciosa por amor a la humanidad. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Usted se lo sabe, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Entonces yo le puedo preguntar la misma pregunta que Jesús hizo a Marta y a María. ¿Crees esto? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Cuántos creen que Él verá linaje? ¿Cuántos creen que tú eres parte del linaje y del fruto de su expiación? ¿Cuántos creen que tú eres? ¿Cuánto eres tú el que cree que tú eres parte del linaje, del fruto de la aflicción de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor. Ese es el grande significado del otro evangelio. Ahora dice, sin generación. El versículo 8 dice que no tendrá generación porque fue cortada la tierra de los vivientes. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la va a contar? ¿Quién? Bueno, yo te voy a decir algo. Tú y yo hasta el día de hoy somos parte de la generación de Jesús. Y tenemos que contar esa historia. Cuando Él pregunta, ¿y su generación? Yo voy a preguntar, ¿y su generación quién la contará? Quiero que le digas,
como dijo Samuel, heme aquí. Yo pregunto, ¿y la generación de Jesús, quién la contará? Heme aquí. ¿Y la generación de Jesús, quién la contará? Heme aquí. Yo la voy a contar. ¿Y su generación, quién la contará? Y voy a preguntar también la primera que hace nuestro Padre Celestial. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tú di, heme aquí. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Muy aguado eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Diga, heme aquí, Señor. Sea tu nombre glorificado. Así que dele un aplauso fuerte al Señor. Decimos amén a las preguntas y a las palabras que nos hace el Señor. Su generación, ¿quién la contará? Pues nosotros lo vamos a contar. Él fue rechazado y azotado, pero fue prosperado. Él fue cortado del mundo, pero Él fue, por su muerte, nos dio vida. Lo más maravilloso, hermano, que esa rama seca, o ese renuevo que salió de una rama seca, de esa rama seca nació la hermosura de vida para nosotros. Hoy tenemos vida por su muerte. Una cosa sí te voy a decir, que nadie le quitó la vida a Jesús. La Biblia es clara en el versículo 6, dice, Jehová cargó en él. Ni siquiera fue el diablo. El diablo fue un monigote en las manos de Jehová. Ni los sacerdotes, ni Caifás, ni Pilato, ni el poder político de Roma. Fue Jehová. Dice, Jehová lo sujetó, ¿qué? A padecimiento. Fue por permiso de Dios. Sencillamente, ¿sabes por qué? Por amor a ti. Por amor a los perdidos. Por eso damos la gloria y la alabanza a aquel que vive hoy y siempre. Hay algo, hermanos, muy hermoso que voy a mencionar de manera enfática. Dice que en su muerte, hermanos, Él repartió despojos, versículo 12. Se oye muy feo, pero es una verdad. Él ganó la guerra. Y en la guerra hay despojos. En la guerra hay botín. Y Él recogió el botín porque Él ganó. Porque Jesús fue el vencedor. Porque en su muerte, dice, en su muerte, ni siquiera dice en su vida, sino que en su muerte. Versículo 12, con los fuertes repartirá despojos, con los fuertes, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte y en su muerte, Él recogió el botín. Recogió lo perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos parte de ese despojo. El diablo nos tenía subyugados, pero Él con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. Estamos tirados allí, como viles despojos. Nadie daba un centavo por ti, ni por mí, ni por nadie. Pero Él tuvo que pagar con su vida. Derramó su vida, dice, no poquito, no medio a morir, sino derramó su vida hasta la muerte para recoger los despojos que el diablo había hecho de nuestra vida. Y nos levantó. Y estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Y ahora hemos sido resucitados, no por voluntad de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por eso el que no naciere de nuevo no puede entrar el reino de Dios. Parece chocante, pero es una verdad, que la Biblia dice que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, no puede recibir al Espíritu Santo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, dice el Señor, porque mora con ustedes y estará en ustedes el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir ni puede conocer. Por eso Dios te ha dado a ti la bendición
de hoy ser su hijo por la redención, porque ha imputado, porque ha entregado, porque ha manifestado en tu vida una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Él, gracias al Señor, que nos recogió siendo algunos despojos tirados por el mismo diablo. Gracias al Señor por su muerte, que nos ha levantado y nos ha resucitado. Denle la gloria al Señor. Él se merece la gloria. Y gracias al Señor por este evangelio tan maravilloso. Por eso yo le reitero, se me va a aprender de memoria esos 12 versículos de este evangelio. Y grábeselo en su corazón. Y yo les aseguro que en cualquier momento de su vida, en cualquier crisis de su vida, de cualquier naturaleza, aun cuando fuera un problema de muerte, este pasaje le traerá vida aún en la misma muerte, cuando usted lo experimente en su corazón. Si hay algún extraviado por aquí, lejos de la redención del Señor, aplique estas verdades de este evangelio. Cuando Él dice que todos nos descarriamos como ovejas. Muchas personas dicen que hay dos caminos, el camino del bien y del camino del mal. No, yo le digo que hay muchos caminos. Son muchos caminos. Y la Escritura lo dice. Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien agarró un camino. El camino del vicio, el camino de la ambición, el camino de la pecaminosidad, el camino de la violencia, el camino del hurto, el camino del robo, el camino de la maledicencia, el camino de la promiscuidad. Cada quien se apartó por su camino. Hay muchos caminos. Pero aquí está la solución. Acuérdate. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo. Angustiado él, muy angustiado y muy afligido. No abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Y fuiste entonces restaurado. Por eso estamos aquí, a pesar del calor, levantamos nuestro corazón y nuestra alma dándole gracias al Salvador. Dale un aplauso a Él. Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Que esta tarde, hermanos, Dios toque tu corazón y te lleves este evangelio bien grabado en tu corazón. Pero no solamente en algo teórico, vívelo. Isaías lo escribió. Vivió 700 años antes de Cristo. No le importó morir por Dios. Profetizó acerca de Cristo sin saber de Él. Tú y yo lo sabemos. Y sabemos que este pasaje, que tiene aproximadamente 2700 años, o 2750 años, más o menos, hoy nuevamente vuelve a esclarecerse en nuestro corazón. Y todos sabemos que se refiere a nuestro bendito Señor y Salvador, a quien amamos con todo nuestro corazón. Bendecimos su nombre y vamos a contar su historia y vamos a contar su palabra y vamos a contar este evangelio, que el mundo sepa que Jesucristo cargó en él el pecado de todos los hombres. ¿Todos quieren venir a mí, dice, y beba? El que quiera venir a mí, beba y tome del agua de la vida, dice, gratuitamente. Te voy a pedir que te pongas en pie un momentito. Voy a pedir al grupo musical y vamos a ocupar unos minutos aquí en el altar. Vamos a juntar nuestros corazones unidos y nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Sal de tu lugar y ven aquí a orar de pie, por favor, un momentito. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea glorificado en tu vida. ¿Sabes tú que este pasaje también aplica para tu sanidad física? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. No dice llagas, su llaga. Todo él era una llaga. No dice llagas, dice en singular su llaga. Una sola llaga. Todo su cuerpo era una llaga. Sal de tu lugar, hermanos. Adelante. No te quedes ahí, ven aquí. Tú has sido curado. No importa lo que estés sufriendo. Aleluya.